A ver. Ahí se inició. Ahí se inició, ya. Así que bueno, Macarena, tuya la pantalla. Muchas gracias, Ale, por la presentación. Muchas gracias a todos por estar acá. A todos y a todas, ya estamos en la última actividad, las últimas charlas en paralelo del seminario. Ha sido un trabajo muy grande, así que yo les decía recién al equipo organizador, estoy juntando mis últimas pilas para que poder entregarles lo mejor en esta charla, en esta actividad. Y bueno, mi intención en el fondo con esta charla que propuse es contarles un poquito lo que yo hago habitualmente en la clínica con los temas de ansiedad. A la universidad, sobre todo, como decía Alejandra, nosotras con Alejandra trabajamos en la unidad de salud y recibimos muchos estudiantes y muchas veces el tema por el cual consultan tiene que ver con la ansiedad. El tema de la ansiedad es un tema súper común, súper recurrente en nuestro país, en el mundo en general. Así que mi intención es poder contarles un poquito de cómo yo voy trabajando esto y cómo lo he ido juntando también con el tema del mindfulness. Como decía Alejandra, llevo ya hace algún tiempo, como desde el 2014 más o menos, practicando mindfulness y poco a poco esto ha sido como algo que ha ido creciendo, lo empecé trabajando obviamente conmigo primero, practicándolo yo, después incluyéndolo con mis pacientes y poco a poco he ido haciendo más talleres, actividades, cursos, entonces, y en verdad funciona y funciona bastante bien. Así que bueno, les quiero compartir pantalla. Probablemente como conversábamos hace un ratito, no sé los que alcanzaron a escuchar, cuando yo comparta mi pantalla me voy a perder un poquito de lo que está pasando en el chat, pero siéntanse con la libertad de interrumpirme, de que conversemos, de que esto sea un diálogo para no sentirme tan sola acá, porque yo voy a ver solamente mi pantalla con la presentación. Así que los dejo a todos invitados para que ahí pregunten por el chat o hablen o comenten todo lo que quieran. Tenemos esta horita, este espacio para conversar sobre la ansiedad y bueno, como aquí todos sabemos más o menos de qué se trata esto, me imagino que como todos medios ansiosos quieren que yo les cuente luego qué hacer, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer para sacarse esto de la ansiedad encima? Eso es lo que buscan habitualmente los chiquillos cuando consultan por temas de la ansiedad. Les voy a compartir mi pantalla. Ya. Ahí estamos, ¿la ven? Sí, ¿La pueden ver sí, ahí? sí se ve. Gracias. Gracias. Me encanta que hablen ahí, por ahí me apoyen. Ya, entonces, manejo de la ansiedad, herramientas desde la práctica de mindfulness, como les comenté. Hay muchas estrategias desde la psicoterapia, diferentes formas de abordar y de trabajar la ansiedad. Yo lo que quiero es contarles un poquito cómo lo hago yo en mi pedacito de box y cómo he querido irlo compartiendo también en diferentes espacios en los que estoy trabajando. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar de la ansiedad, lo que todos conocemos como el nerviosismo, ¿cierto? Esto como lo coloquial, que todos decimos, oye, es que ando nerviosa, esta cosa como de los nervios. Esta fotito la tomé del Instagram de Dilo con Monos, que me encantan sus dibujos. Y bueno, y aquí todos nos podemos reconocer un poco con esto de los nervios. Eh, Estamos así como más tensos. Bueno, ustedes pueden ir contando en el chat si se sienten identificados con este dibujito de esta niña. Probablemente esta niña acá está esperando su nota del certamen, ¿cierto? Lo debe haber dado hace unos días atrás, pero quizás es de esas personas que no se logra despegar de qué es lo que va a resultar de eso y está todo nervioso porque tiene que recibir su nota, ¿cierto? Bueno, eso nos pasa cuando nos ponemos ansiosos. En general estamos como un poquito pegados con las cosas, pensando, dándole vuelta, nos anticipamos a lo que va a venir, si va a resultar. Nosotros decimos, nos pasamos muchos rollos, ¿cierto? Nos pasamos un montón de rollos de cosas que hacen que nos generan sensaciones corporales, diferentes sensaciones que de alguna manera
nos incomodan y nos hacen pensar que tenemos ansiedad. Y desde ahí me gustaría preguntarles, les dejo la pregunta abierta, si lo quieren ir compartiendo en el chat, ¿cómo se dan cuenta ustedes de que están ansiosos? Porque hablamos de los nervios, hablamos de que estamos nerviosos y como que todos entendemos muy bien de qué estamos hablando, pero ¿cómo ustedes se dan cuenta de eso? Les dejo ahí la pregunta en el chat, a ver si alguien se anima a contar qué le pasa cuando se siente así, ansioso, nervioso, qué siente, dónde lo siente. ¿Alguien tiene el Empiezo a micrófono abierto ahí? ¿Ahí? Dale. dicen por acá, sí, dicen, empiezo a tartamudear, me siento incómodo con todo, mucha energía, me duele, a ver, y quiero, son muchos, acá se me taparon, a ver, quiero hacer muchas cosas luego, me duele, se aprieta, empiezo a temblar y me cuesta respirar, presión en el pecho, tirito y me siento muy mareada. O sentimos Si muchas alguien cosas quiere, cuando nos viene esta cosa del nerviosismo, ¿cierto? De la ansiedad. si Sentimos alguien quiere hartas. opinar, también hablar, puede activar Sí, su obvio, micrófono y participar. ¿Ah? de todas maneras. Dice, tirito y me siento muy mareada, ya lo habíamos dicho. Si estoy sentado, muevo ambas piernas, me dan ganas de llorar, se me quita el Aparecen hartas hambre. cosas. Aquí les voy a mostrar una fotito. Aquí nos vamos a empezar a sentir varios identificados con esto que están contando, ¿cierto? Son varias sensaciones, varias cosas que aparecen, sensación de ahogo, nos cambia los ritmos del sueño, o empezamos a comernos todo, o se nos quita el hambre, ¿cierto? Sudoración, se acelera nuestro corazón, nos sentimos mareados. Alguien decía por ahí mareado, Y miedo, estamos en alerta. Dime, también Ale. de sudoración de las manos, me pica la cabeza, ganas de irme, de arrancar, ganas de correr, de huir de la situación. Salir arrancando. Esa es como la respuesta más primitiva que aparece, pues. El quedarnos para defendernos, luchar o salir arrancando y servir para otra batalla, como decía mi papá. Opresión en el pecho, ¿cierto? Alguien más también lo mencionó. Nos cuesta más concentrarnos, sensación de Náuseas, dolor de irrealidad. guata, Bueno, dice acá también. y bueno, lo que empieza a pasar con esto es que en general todas estas sensaciones que estamos nombrando no es rico, no es que uno lo celebre cuando esto le pasa, ¿cierto? Es como, en general casi todos lo manifiestan como una sensación bastante desagradable y lo que todos quieren cuando van a la consulta, cuando consultan por este tema de ansiedad, es que esto se vaya, que esto se les pase luego. Entonces, por favor, ¿qué tengo que hacer para que esto se vaya, desaparezca y no quiero sentirlo más? ¿Cierto? Esa es como en general la tónica de lo que va pasando con la ansiedad. Y antes de pasar a esta, me gustaría agregar que probablemente durante este periodo de crisis sanitaria, que se han generado tantos cambios en nuestras rutinas, probablemente también haya aparecido mucho más la ansiedad que en situaciones habituales. Así que eso también Acá es algo también más, parte de... Dime. disculpa, opinan, bueno, aparte de las náuseas y el dolor de guata que mencionaba alguien, dicen también, y como que me da miedo todo y no puedo hablar con alguien hasta calmarme. Súper. Bueno, la ansiedad en el fondo es miedo. La ansiedad en el fondo es miedo. Y nos empezamos a funcionar desde ahí, como decía esta persona que mencionabas recién, como eh, queremos como corrernos un poquito de lo que está ocurriendo y calmarnos. Eso es lo que la mayoría busca. Acá tenemos una diferenciación que en general las personas se preguntan y me pareció interesante ponerlo como hasta dónde esta ansiedad que yo puedo tener es normal o funcional o ya en verdad esto se está transformando en un problema como más patológico que quizás requiera ayuda. La ansiedad en verdad es una respuesta, una reacción normal que todos tenemos en algún momento. Y desde ahí me gustaría explicarles esta parte que es la que habla de que puede ser, cuando hablamos de una ansiedad funcional, es una ansiedad que aparece proporcional al estímulo que la provoca. ¿Sí? Es algo que se acota en el fondo a esa situación.
aumenta la capacidad de respuesta ante situaciones amenazantes, o sea, nos prepara, se activa este sistema de escape o lucha. Tiene una función adaptativa. No implica distorsiones cognitivas, es que en el fondo no cambiamos un poco lo que pensamos, la interpretación que hacemos de lo que está ocurriendo, sino que somos más capaces de ver lo que está pasando de verdad y reaccionar respecto a eso, con una ansiedad proporcional a lo que está ocurriendo. Y una ansiedad más patológica es una ansiedad que está muy generalizada, o sea, que se produce o se gatilla frente a muchas situaciones, no solamente frente a una situación puntual en específico, que puede ser como, no sé, sentirnos quizás un poquito nerviosos antes de un certamen. En general eso es como bastante normal, que nos enfrentemos a una situación o tenemos que disertar o alguna situación nueva, por ejemplo, en general nos genera algún grado de ansiedad y bueno, generalmente lo enfrentamos, lo hacemos y se pasa y ahí estamos hablando de algo súper funcional. Ahora, cuando esta ansiedad está presente en todo momento y frente a diferentes situaciones y ya es mucho más persistente, es mucho más desproporcionada, o sea, ya esto nos gatilla como el querer de verdad irnos y probablemente nos vayamos del lugar en el que estemos, empezamos a vernos teñidos igual de muchas ideas irracionales al respecto y se empieza a activar recurrentemente la evitación o el escape, que es cuando realmente empezamos a dejar de hacer cosas, en el fondo. Empezamos a dejar de ir a la universidad, dejar de ir a las clases, o dejar de ir a reuniones con amigos, no sé. Mucho tiene que ver también con las situaciones que nos generan ansiedad, pero empezamos como a arrancarnos un poquito de las cosas, ahí ya estamos entrando en un cuadro un poquito más problemático, ¿ya? Estamos entrando ya en algo como que se empieza a transformar en un problema para nosotros porque en el fondo nos empieza a limitar. Eso es lo que pasa, nos empieza a limitar y nos perdemos un poco la oportunidad de hacer un montón de cosas por el producto de esta ansiedad. ¿Sí? Y acá quise mostrarles el circuito de la ansiedad, qué es lo que se produce, cómo nosotros podemos ir comprendiendo un poco más cómo ocurre esto internamente. Tenemos acá, bueno, tenemos una situación que puede ser real o imaginaria, que incluso puede ser algo que nosotros estamos pensando, que nos genera ansiedad. Y se produce una interpretación catastrófica de la situación. Generalmente nosotros pensamos nos aparecen estas ideas como, oh, va a ser terrible, uy, esto no va a resultar, me va a ir pésimo, me voy a echar este ramo, etcétera, como todas esas cosas que nos aparecen en nuestra mente y se activa todo nuestro sistema de alarma y aparecen todas las sensaciones estas que estábamos hablando de nerviosismo. Todas estas sensaciones, yo digo nerviosismo porque en el fondo es como nos entendemos todos, pues. La idea de querer presentárselo a ustedes, como ustedes lo vivencian. Aparecen todas esas sensaciones incómodas que estábamos hablando recién, ¿cierto? Y en la medida en que nosotros sostenemos esta interpretación catastrófica, en la medida en que nosotros seguimos rumiando, nosotros decimos en psicología que le damos vuelta a lo mismo, sostenemos este estado de ansiedad por más tiempo. Esto podría haber sido algo pasajero, una sensación, una emoción que se activó en un momento y podría haber pasado, pero en general con nuestros pensamientos nosotros nos vamos quedando un poquito más pegados en eso, ¿ya? Bueno, y de este cuadro, de este círculo, este circuito de la ansiedad, podemos, mirando acá, saber que justamente este punto, la interpretación, es donde nosotros podemos hacer cambios en este circuito. Porque probablemente no podamos hacer cambio en las sensaciones directamente, ni en esa activación interna que se está provocando, todo lo que tiene que ver con la reacción biológica o fisiológica de la ansiedad, pero sí podemos ir haciendo cambios en la interpretación de esto. Y ahí acá está la idea de poder recordarnos también que no es la situación en sí misma la que nos genera ansiedad, sino cómo la interpretamos. Yo me acuerdo el año pasado, siempre me acuerdo de un taller que fui a hacer, parece que ingeniería,
y hablamos un poco de todo esto de la ansiedad, y uno de los chicos empezó a decir, sí, lo que pasa es que yo siempre me paso los rollos, que me va a ir mal, que me voy a echar el ramo, y al final como que pienso tantas cosas que me imagino vendiendo Super 8 en la esquina, decía. Bueno, todos nos reímos en ese momento porque él se atrevió a decir eso, pero en general muchos tenemos este tipo de pensamiento que saltamos de un pensamiento a otro y cada cual pensamiento es un poco más terrible que el otro, ¿cierto? Cuando nos metemos en esa cadena de pensar cosas negativas, de anticiparnos a que las cosas pudiesen salir mal, tendemos a ser bastante catastróficos. Y esos pensamientos son los que nos hacen mantenernos ahí en esa ansiedad, en ese malestar. Sí, bueno, entonces una de las cosas que podemos abordar es cómo interpretamos las situaciones, cómo miramos, así como nosotros miramos e interpretamos, así como nosotros seguimos pensando en lo mismo, cómo abordamos, cómo pensamos lo que estamos vivenciando nos influye, nos afecta. Eh, También las cosas que hacemos. Y aquí yo les dejo la pregunta a ustedes. ¿Qué haces para bajar tu ansiedad? ¿Qué hacen ustedes para bajar la ansiedad? Eh, yo creo que aquí cada uno tiene sus formas de buscar qué hacer o cómo hacerlo para bajar la ansiedad. ¿Alguien pudiese contarnos por ahí, por el chat, qué es lo que hace? ¿Qué intenta? Comer, dicen acá. Comer. Uh-huh. Eso es bastante frecuente, ¿eh? Y ahora en pandemia también. Muchos están diciendo por ahí que la ropa se está achicando en pandemia, pero yo creo que no es eso. Como que nos estamos poniendo un poquito más ansiosos, parece, como decía la compañera o el compañero ahí, y estamos comiendo un poquito más. ¿Qué más? A ver, ¿qué más aparece? Comer, salir a caminar, hacer deporte, tomar una ducha, llorar, tomar té, escuchar música, masticar chicle, salir al patio y regar, centrarme en la respiración, intento respirar profundo, eh, a ver, hay muchas respuestas, respirar, ordenar todo, a veces Todo. caminar en círculos, me alejo, respirar profundo, cerrar los ojos. Ya, súper. Me voy haciendo una idea de lo que van haciendo. Yo me hago Hola, la hola. imagen. ¿Puedo compartir ¿Sí? un poquitito lo que... Sí, es que esta pregunta es algo que yo me vengo preguntando hace mucho tiempo. Mucho gusto, me llamo Álvaro. Álvaro. Para bajar la ansiedad, comparto con algunos comentarios que decían en el chat, sobre todo hacer deporte, empecé a hacer yoga también, como para canalizar un poquitito todas esas sensaciones de tensión, sobre todo. Y de repente lo que me ha servido, bueno, un trabajo largo, ¿cierto? Es preguntarme qué tan terrible puede ser lo que pienso que va a pasar, mi fantasía, qué tan terrible puede ser. Y, y qué tan cierto tal vez es como lo estoy pensando yo. O sea, quizás no es tan catastrófico como decir ese concepto, lo encontré muy bueno, tan catastrófico como creo que va a ser. Y si pasara, por ejemplo, ¿por qué tiene que ser tan malo? Ahí haciendo un trabajo un poquitito más a partir de la razón, tal vez. De repente me sirve y muchas otras veces no, la verdad, pero lo intento. Eso, gracias. Gracias Álvaro por compartirlo. Esa es una estrategia que va más en la línea de lo cognitivo, como decimos nosotros en psicología, ¿cierto? De darnos cuenta realmente qué tan catastrófico, qué tan malo podría ser esto que va a pasar. Porque a veces en nuestra mente la película que nos estamos contando es de terror, ¿cierto? Entonces, qué bueno que puedas hacer ese alto y decir, a ver, que realmente es tan terrible esto que está pasando. No siempre logramos hacer ese ejercicio porque a veces ya la emoción nos llevó a comernos todo lo que está en el refrigerador, o no sé, algunos fuman, algunos me dicen, no, yo voy y pucha, fumo porque me siento ansioso y voy a fumar, por ejemplo. Entonces, qué bueno que puedas hacer ese ejercicio de decir, a ver, voy a mirar esto desde otra perspectiva, quizás me voy a sacar esos lentes de película de terror y me voy a poner otros para mirar a ver si esto puede ser realmente distinto, quizás, o en realidad si es tan terrible como lo estoy viviendo. Así que me parece una excelente estrategia. Ahora, si se dan cuenta,
todos apuntamos a lo mismo en el fondo, que es querer que la ansiedad se vaya. Es como lo que está más o menos en la línea de todas las estrategias o de todos los intentos de solución, es que queremos que esto desaparezca, ¿cierto? Y empezamos alguien decía por ahí que daba vuelta en círculo, o tratamos de distraernos. Son varias cosas que vamos haciendo, como esto que decían, comer, o algunos chiquillos de repente me cuentan, uy, sí, es que me pongo tan ansioso cuando tengo que empezar a estudiar a los certámenes, que hago todo, lavo hasta la loza, hago el aseo, hago todo, con tal de no sentarme ahí, porque me genera una sensación como súper desagradable saber que tengo que enfrentarme a un montón de cosas que no tengo idea, que ni siquiera he mirado, ¿sí? Y eso nos pasa. En general intentamos evitar, casi siempre el factor común detrás de las estrategias que utilizamos para la ansiedad es evitar. Y si bien son estrategias que nos ayudan en el momento, temporalmente, si bien alguien va, se fuma un cigarro, por decirlo así, o se come un par de cosas, encuentra, qué sé yo, unas papas fritas, no sé, se las comió, por el momento se sintió un poco mejor, a mediano y a largo plazo sostienen la misma ansiedad. No es que realmente, como decimos nosotros, la enfrenten o la superen, sino que es como que la tiraron para el lado un ratito, ¿sí? Y en algún otro momento de nuevo la volvemos a encontrar. O sea, y eso es lo que pasa con la evitación, ¿sí? ¿Se va entendiendo un poquito desde ahí? Igual cualquier duda me pueden ir preguntando. Bueno, entonces, de hecho, esto es una mirada un poco más sistémica, que es mi línea de trabajo. En general, como les decía yo, las soluciones que intentamos para bajar la ansiedad terminan siendo con el tiempo las causas del mantenimiento de la ansiedad. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando alguien tiene ansiedad para el tema social, como que no quiere hablar, no quiere hablar en público, o si va en grupo, como que prefiere estar todo el rato callado y todo, nunca es capaz de desarrollar esos recursos, o de darse cuenta que en verdad no pasa nada, que en verdad si habla, no va a pasar nada terrible, como lo decía Álvaro, me parece, porque en las personas que tienen esta ansiedad, hay muchas ideas detrás, hay muchas ideas que sostienen en el fondo el no hacer lo que no quieren hacer. Entonces nunca son capaces de enfrentar y de darse cuenta que en verdad pueden, por ejemplo. O no sé, el que tiene miedo voy a dar un ejemplo X, a subirse a un ascensor, por ejemplo. Nunca va a ser capaz de enfrentar eso y darse cuenta de que en verdad va a subir, va a bajar y listo. Y así, etcétera, como que el hecho de estar evitando la situación que en el fondo lo que estamos evitando, y aquí está como el corazón de la ansiedad, lo que estamos evitando no es el preparar el certamen, no estamos evitando el ascensor, no estamos evitando la gente, lo que estamos evitando es sentirnos como nos sentimos, lo que estamos evitando son todas esas sensaciones que de pronto sentimos que nos superan y que no sabemos qué hacer con ellas y son desagradables. Entonces, en el fondo, eso es lo que estamos evitando, ¿sí? Lo que estamos evitando es sentirnos así, ¿eh? Y así empezamos a achicar cada vez más como nuestro conjunto de acciones que podemos utilizar a diario, porque no, es que mejor esto no, porque esto me pone mal, mejor esto no, porque en general cuando ya empezamos, como lo decíamos antes, a evitar un montón de cosas, ya esto se empieza a transformar en un problema que requiere más apoyo, más ayuda. Pero de fondo está eso, como esa sensación de no querernos sentir como nos sentimos, ¿sí? Y aquí pasamos como al qué hacemos entonces. Como yo les contaba, cuando trabajo con estudiantes que vienen con dificultades de ansiedad más o menos graves, siempre hay una parte donde uno le explica de qué se trata esto de la ansiedad, cómo funciona, cómo interviene también nuestros pensamientos en esto, ¿cierto? Y
Y también conversamos sobre qué podemos hacer con esto. ¿Qué hacemos con esto entonces? Si en el fondo el estar evitando estas sensaciones, el estar evitando un montón de situaciones, no nos está ayudando a superar esto. ¿Qué podemos hacer? Y aquí poco a poco vamos entrando un poco más a la invitación que les voy haciendo yo también desde el mindfulness. A comprender que no se puede elegir no sentir o tener sensaciones físicas. Lo que se puede aprender es qué hacer cuando se tienen. No se puede escapar de las emociones o de los sentimientos. Y esto es algo que, bueno, cada día se está conversando más, cada día se está abriendo más. Hablamos de que no hay emociones buenas ni malas, pero parece que estamos como muy programados con que hay ciertas cosas que es malo sentirlo, que no queremos sentirlo, que está mal, como que tener ansiedad está mal. Entonces, en la medida en que más nos ponemos en esa postura, más evitamos, entramos como en ese círculo vicioso de tenerle miedo al miedo, decimos nosotros, ¿cierto? Más evitamos sentirnos como nos sentimos. Y acá está, y aquí yo los empiezo a llevar hacia la otra vereda, como hacia una mirada un poquito más en 180 grados, digamos. No podemos no sentir, no podemos controlar eso. Hay gente que se esfuerza mucho por controlar esas sensaciones de alguna forma. Yo misma tengo recuerdos en periodo universitario de haber pasado malos ratos con la ansiedad y haber intentado controlar esas sensaciones y darme cuenta que en la medida que más trataba de controlarlo, menos lo lograba en el fondo. ¿Cómo vamos ahí en el chat? ¿Qué opinan? ¿Qué va pasando con esto? ¿Qué les parece? ¿Les va haciendo sentido o no? Aprovechen de opinar acá por el chat si quieran. Dicen que es muy interesante el tema. Yo me imagino que, bueno, como dices tú, Maca, la ansiedad es como nadie está ajeno a eso. Todos, de alguna u otra manera, nos sentimos familiarizados con lo que ha estado diciendo en mayor o menor medida. Es como algo bien universal. Aquí dicen, me hace sentido porque cada vez que quiero escaparme de la situación me siento peor. Eso es lo que pasa cuando evitamos, eso es lo que pasa cuando evitamos la situación, eso es lo que pasa cuando evitamos nuestras sensaciones. En general evitamos y como que nos vamos achicando, como que nuestras sensaciones como de ir cada vez más chiquititos, cada vez con menos recursos, cada vez con menos opciones, como que nos empezamos a convencer de que no podemos hacer X, no podemos hacer Y, porque nos pasa esto. Alguien que pregunta, entonces la ansiedad se debe aceptar, y hay otra persona que dice, lo mejor es afrontar, evitar a la larga resulta la peor decisión, en mi caso al menos. Súper, sí, de todas maneras, hacia allá vamos apuntando, hacia allá quiero ir apuntando y los quiero ir invitando poco a poco a entrar en esa reflexión y en esa mirada. Acá yo tengo, les decía entonces, ¿qué hacemos entonces? Bueno, no podemos evitar sentir lo que sentimos, pero sí podemos aprender a qué hacemos con esto. ¿Cómo enfrentamos? ¿Qué otro tipo de soluciones podemos poner a disposición que no sea la evitación? Y así como decía la compañera ahí, dime. Disculpa, acá también hacen unos comentarios que te los digo por si los quieres tomar ahora o después. Dice, ¿qué pasa si por culpa, a ver, espérate, ¿qué pasa si por culpa de evitar tanto el tema de tener ansiedad muy seguido me puede llevar a tener depresión? Después hay alguien que dice, yo tengo trastorno de ansiedad generalizada y desde que supe que la tengo siento que todo me da ansiedad, pero ahora creo que hay que verlo como algo que me acompañará siempre y aceptarla. Mira qué interesante. Y acá también hay alguien que dice, ¿qué pasa si hasta la más mínima interacción social me da ansiedad? Yo igual respiro y me obligo a realizarlas, pero eso no quita que me sienta enferma cada vez que lo haga. Pues mira, yo creo que vamos a ir tomando esto en la medida que vaya conversando.
porque como que todos siento que van apuntando un poquito hacia la misma dirección. Igual si al final me queda alguno sin tomar, lo tomamos en específico, ¿ya? Ya. Bueno, entonces estábamos en esta idea de lo que podemos hacer es enfrentarlo de una forma diferente, y aquí entra el tema de la regulación emocional. A mí me gusta mucho mostrar esta imagen con el tema de la regulación emocional, porque siempre está esta idea de, bueno, de controlar, de evitar. Aparecen juicios internos con las emociones. Uy, ¿por qué me siento así? No debería sentirme así. No me quiero sentir así. Hay un montón de cosas que aparecen en nuestra cabeza cuando nos sentimos así, porque de alguna forma tenemos instalado que está mal, ¿cierto? Y en la medida en que nosotros intentamos evitar sentirnos así, o nos criticamos, nos enjuiciamos, es como si pusiéramos de alguna forma una represa en este río que va corriendo. ¿Y qué pasa? Si nosotros ponemos una tapa, una represa en algún momento, si esto no está bien sujeto, por algún lado el agua va a escapar igual. Entonces la invitación es a dejar fluir, a dejar fluir. Las emociones tienen un mundo distinto, digo yo, no es una lógica racional, ¿sí? Hay una lógica diferente en las emociones, y en la medida en que nosotros les permitimos estar, en la medida en que nosotros las dejamos fluir, las emociones van regulándose y van pasando. En la medida en que nosotros le abrimos los brazos, les damos acogida, las emociones van pasando, y en general pueden ser muy rápidas. Lo que suele ocurrir es que nosotros tendemos a sostenerlas como con los pensamientos o con la evitación, ¿sí? Entonces de a poquito vamos mirando cómo el aceptar, cómo el dejar fluir nos va a ir permitiendo, se produce esto que es como paradójico, ¿cierto? Que la ansiedad va disminuyendo en la medida en que más la permitimos estar, la ansiedad va disminuyendo. Pero nosotros no creemos eso, no tenemos esa mirada de fondo, entonces lo que creemos es que tenemos que hacer algo para sacarla. Y generalmente nuestros intentos van en esa línea, nuestros intentos van en tratar de sacarla, de no sentirla. Y acá yo los quiero llevar a la otra mirada, a la otra vereda. Entonces, si quieres que la ansiedad disminuya, déjala habitar en ti. Esta frase a mí me gusta mucho. La aceptación versus la evitación es un factor protector clave. Entonces, por acá empieza a ir el tema. Empezar a sacarnos un poco la idea de que esto es malo, que es negativo, empezar a mirarla siempre como nuestra enemiga, incluso cuando esto se transforma en un problema más grande, en algo como un poquito más patológico, empezamos a vivir en función de la ansiedad, a vivir en función de las cosas que evitamos o de las cosas que hacemos para no tener ansiedad, como de las prácticas que podemos hacer para no tener ansiedad, ¿sí? Y nos coarta, nuestro mundo se achica, pero un montón. Así que justamente la mirada es en la línea contraria. Y aquí está esta frase también que a mí me gusta mucho, darnos permiso para ser humanos. Cuando percibimos la ansiedad, como decía Alejandra recién, todos nos sentimos familiarizados con estas experiencias, así como con la pena, con la tristeza, con el sufrimiento, con la ansiedad también, podemos darnos permiso. Y la ansiedad no va a dejar de estar en nuestras vidas. Lo que podemos hacer es ayudarnos, a acogernos con respecto a esa ansiedad y liderar mucho más nuestro barco, no dejar que esa ansiedad sea la que nos lleva por cualquier lado, la que la que hace que evitemos hacer ciertas cosas. En el fondo, la que manda en nuestra vida, o la que nos pone a comer un montón, o la que nos lleva a fumar o a comernos las uñas, porque no podemos como evitar, controlarlo, digamos, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos liderar qué es lo que hacemos con esa ansiedad. Y desde ahí ya la empezamos a mirar como una experiencia humana, como para los que estuvieron ayer en la charla de Claudio Araya, nos acordamos del concepto de autocompasión, del poder aprender a observar
esta emoción desde una postura de amabilidad con nosotros y no de estarnos como criticando, enjuiciando, y todas las cosas que nos decimos, ¡ay, yo, por qué estoy con esto! Aparecen un montón de juicios cuando estamos desde la postura de que no queremos sentirnos ansiosos y que está mal sentirnos ansiosos. Y es una experiencia más, una experiencia humana más. Y bueno, y aquí empieza a aparecer cada vez más, nos fuimos metiendo de a poquito en lo de mindfulness. ¿Cómo se liga? ¿Cómo se liga mindfulness con la ansiedad y cómo lo he ido trabajando yo particularmente? Bueno, para los que han estado en charlas anteriores, día de la mañana estuvimos con Bárbara Porter, que nos hizo una preciosa charla sobre mindfulness, mucho, mucho más completa que lo que estoy haciendo yo ahora. Ayer estuvimos con Claudio Araya, que nos habló de la autocompasión, también preciosa charla. Yo les voy a hacer como un resumen, porque lo que quiero contarles en el fondo, cómo he ido tomando parte de esta mirada, de la mirada del mindfulness, para ir trabajando en esa aceptación. Porque claro, cuando uno dice, sí, en verdad, tiene sentido, como que hay que aceptar las emociones, hay que aceptar la ansiedad, suena como todo muy lindo, pero uno dice, ya, ¿y cómo lo hago? No es como llegar y decirme, ya, podemos entrar desde la misma línea, ya, pero ¿cómo? Pero acéptalo, ¿cómo no lo puedes aceptar? Y entramos en la misma línea de retarnos porque no estamos siendo capaces de aceptar algo que deberíamos aceptar. Entonces, cuando vamos adentrándonos en esta práctica, tomamos una postura diferente, y de eso les quiero hablar un poquito más. Para los que no estuvieron en las otras charlas, les cuento un poquito en términos generales qué es mindfulness. Esta es una definición de Jon Kabat-Zinn, que es precursor de esta práctica y de las investigaciones y todo en Occidente. Es la conciencia que emerge a través de prestar atención a propósito al momento presente y sin juzgar a la experiencia que se desarrolla momento a momento. Y este sin juzgar se refiere a esa aceptación, se refiere a no estar como con esos pensamientos de, oh, pero ¿por qué? O esto así, esto está mal, esto es bueno, esto es feo, que es lo que habitualmente estamos haciendo, siempre clasificándolo todo, todo lo que vemos y también lo que sentimos y cómo nos sentimos. ¿Cómo podemos ir resumiendo la práctica de mindfulness? Es ser consciente, es ser consciente de nosotros mismos, ser consciente de aquí y ahora, tal cual estamos. Por ejemplo, para dar un ejemplo muy sencillo, si yo les digo ahora, sientan sus manos, observen sus manos, lleven su atención a las sensaciones de sus manos. ¿Sí? Espero que lo estén haciendo también. Como yo estoy sola aquí, no veo a nadie. Y ahora me gustaría preguntarles qué sintieron. ¿Qué sintieron al llevar la atención a sus manos? ¿Lograron sentir alguna sensación? ¿Apareció algo? ¿Alguien menciona algo por ahí en el chat? ¿Ale? ¿Aló? ¿Ale? ¿Me escuchas? ¿O Juan? No sé si están ahí. En el chat le están escribiendo distintas sensaciones. Ah, ya, súper, que la Ale se me desapareció un poquito. Gracias. Si quiere, ¿Quién me habla? se las leo. Una participante, Dale, ¿cómo te llamas? Rosario. Rosario. Ya, Rosario, gracias por Dice, ayudarme porque por un momento pensé que se había caído el internet o algo, que estaba sola acá. Dale. no, Y dice, yo, acá, ahí está, disculpa, ya. se me cayó, parece que la señal, pero ahora volví. Ah, ya, súper. Rosario me estaba ayudando, Ale, porque yo empecé, Ale, estás aquí, y como no se ven puras fotitos, dije, chuta, capaz que se me cayó
el internet a mí. Oye, Pero yo Rosario estaba- fue súper amable. me puse un poco ansiosa. Súper. Sí, ya. Rosario me iba a contar lo que estaban diciendo en el chat, así que bueno, Ale, si tú llegaste, también me puedes contar. Yo Estoy acá. Ujú. Mira, me dicen, bueno, suavidad. Alguien dice que tiene dermatitis. Lo intenté, pero no pude poner toda la atención en mis manos. Siento mi pulso, sentí que mis manos pesaban más. Ujú. Súper, súper. Muchas gracias por compartirlo, por contármelo, Ale, también. Bueno, por, no sé, 3 segundos estuvimos conscientes de nuestras manos. Y esto es mindfulness, esto es la atención plena. Podemos estar conscientes de nuestro cuerpo, de nuestras sensaciones corporales, de nuestra respiración. La invitación de mindfulness es hacer este ejercicio en aceptación. Y ahí le ponemos como el componente, digamos, de amabilidad y de autocompasión también al tema. Entonces, mindfulness es estar en el momento presente. Acá tenemos este monito que nos muestra cómo nuestro cuerpo generalmente está en el presente y nuestra mente tiende a irse al futuro, a anticiparse. Ahí nos ponemos un poquito ansiosos y nos desconectamos, ¿cierto? ¿A qué va a venir después? ¿Qué tengo que hacer después? O nuestra mente se va al pasado a pensar cosas que ya ocurrieron o que hicimos o que no hicimos o nos quedamos pegados con algunas cosas, ¿cierto? Así como en la fotito que veíamos también esta mañana. Nosotros estamos aquí, pero muchas veces no estamos experimentando realmente lo que está ocurriendo porque estamos con nuestra mente llena de preocupaciones o de un montón de cosas. Estamos con nuestra mente en muchos lugares. Y cuando hablamos de la aceptación de ese componente al cual nos invita mindfulness, hablamos de estar en el momento presente, en el aquí y en ahora, tal cual es y tal cual estamos. Y esa aceptación es desde ahí. Cada vez que lo practicamos, la invitación es estar aquí con nosotros. Yo digo siempre, estar con nosotros en las buenas y en las malas, porque esto es lo que nosotros le decimos a nuestros amigos. No, si yo estoy contigo en las buenas y en las malas, y si nosotros vemos a un amigo mal, un amigo que le está pasando bien, estamos ahí, lo escuchamos, vemos qué necesita, cómo podemos ayudarlo. No me imagino que ustedes podrían decirle, oye, pero ¿por qué estás así? No deberías estar así. No, pero esas cosas nos decimos a nosotros mismos, muchas veces. ¿Sí? Entonces, es estar con nosotros mismos como estaríamos con nuestro mejor amigo, con nuestro mejor partner, cuando está pasando un momento difícil o un momento de ansiedad, por ejemplo. ¿Sí? Y tenemos actitudes o fundamentos a los cuales nos invita la práctica de mindfulness y que son justamente los que nos invita a adoptar cada vez que nosotros practicamos, que pueden ser prácticas formales, prácticas de llevar nuestra atención a la respiración o prácticas informales de llevar nuestra atención, por ejemplo, cuando estamos lavándonos los dientes, cuando estamos duchándonos, ¿sí? Y tiene que ver con el aceptar que les mencionaba, que no tiene que ver con resignarse, tiene que ver con estar con nosotros aceptando tal cual lo que esté ocurriendo sin hacer juicios. Tiene que ver también con el aprender a soltar, a no quedarnos pegados en esos pensamientos que nos dan vueltas y vueltas generalmente, sino que aprender a dejarlos ir desde la amabilidad. Y ahí hacemos siempre el ejercicio de observarlos y dejarlos ir y volver al momento presente, a lo que estemos, sea lo que sea que nos estemos enfocando, ya sea a nuestra respiración, a nuestro cuerpo o la actividad que estemos haciendo. Nos invita a tener mente principiante, que tiene que ver con la curiosidad como de un niño chiquitito que no sabe nada, que no conoce nada y que todo es nuevo. Entonces, cada experiencia a la que se enfrenta, la vive con curiosidad. Y me pregunto yo, ¿se imaginan viviendo su ansiedad con curiosidad? Como experimentándola aquí y ahora, tal cual esté, desde esa curiosidad, desde esa mirada, porque nosotros generalmente nos enfrentamos a la ansiedad desde el miedo.
porque no queremos que esté, porque nos produce, como que tomamos esa postura de no querer tenerla, de que esté fuera. Entonces no nos enfrentamos a eso, a esas experiencias como curiosos, como querer observarlas nomás. Nos invita también a practicar desde la paciencia, desde la confianza, desde el no forzarnos, desde el no exigirnos estar de otra manera a la que estamos. Y vuelvo a decir aquí, estar con nosotros tal cual estamos. Y desde la autocompasión, que tiene que ver con esa autoamabilidad, con ese apapache que podemos darnos nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, cuando yo comparto esto con mis pacientes, con las personas con las que trabajo, el tema de la ansiedad, me gusta irlos como introduciendo en todo esto para tener una mirada diferente en cómo vivimos nuestra ansiedad, desde dónde la observamos. Bueno, pero esto no nos sale así como espontáneo, ¿cierto? No es como que porque yo se los esté contando ahora, a ustedes les va a salir al tiro inmediatamente mañana, desde mañana, que ya todas las sensaciones de ansiedad las puedan aceptar y las puedan soltar. También es un proceso. Por eso es que yo aquí entro con el trabajo de mindfulness a invitarlos, a poder practicarlo. Ojalá, lo más que puedan, pues nos dice, ojalá poder practicarlo a diario. Aquí tengo otra frase bonita que dice: el océano no lucha contra las olas, el cielo tampoco lo hace con las nubes. Deja de luchar contra lo que es, acepta aquello que no puedes cambiar. También es como una postura, es la postura de esto. Entonces, Maca, bueno, dime. perdón que te interrumpa, aquí hay una chica que está haciendo una pregunta, dice, ¿existe algún tip o recomendación para el abordaje de esto en situaciones sociales? Porque, por ejemplo, en personas que tienen ansiedad social, el presente en esos momentos es precisamente una situación de estrés muy alta. Pues recuerda que más que la situación que estás viviendo en el momento presente, es toda la interpretación que tú estás haciendo del momento presente. Ahora, yo sí quiero decir algo, esto no... es importante igual tener esta mirada de que hay algunos casos en que la ansiedad es tan intensa, es tan generalizada, como mencionábamos en este cuadrito, en que sí vamos a necesitar ayuda, porque obviamente enfrentarnos y enfrentarnos a todas esas sensaciones que nos genera a veces solo, sin ayuda, no es fácil. Por eso es importante también ser conscientes con nosotros mismos y decir, uy, en verdad con esto la estoy pasando mal, he intentado quizás y de verdad necesito ayuda. Y por ahí también buscar la ayuda que necesitamos. Los trastornos de ansiedad tienen súper buen pronóstico en general. Entonces, si buscamos la ayuda y nos damos el tiempo, tenemos la motivación para hacer los cambios que necesitamos hacer, de todas maneras estas cosas son superables, estos temas son superables. Yo creo que ahí es súper importante ir tomando conciencia de qué tan desbordante puede ser la sensación que experimentas, todo lo que experimentas en ese momento. Por supuesto que si es algo que es como muy grande, como muy difícil, lo mejor quizás ahí la recomendación va a ser que busques ayuda para acompañarte en este proceso, y uno lo va trabajando con los pacientes paso a paso, pasito a pasito. Yo no le digo a una persona que, no sé, que tiene ansiedad, por ejemplo, en el tema social, ya, saliendo de aquí, de esta sesión, tú vas y háblale a todo el mundo, y no, nos vamos poniendo metas muy chiquititas, en el fondo, para ir percibiendo y poder ir aceptando esas sensaciones incómodas, pero muy de poquito, no como yo les invito siempre a hacer una escalera. Hagamos una escalera, como desde lo que es menos, lo que te genera menos ansiedad a lo que te genera más ansiedad. Y entonces ahí vamos comprometiéndonos juntos, nunca desde el obligar, a ir subiendo cada peldaño. Entonces tú te puedes ir enfrentando a una situación y vas a ser mucho más capaz de enfrentar esas sensaciones desagradables
cuando partes desde el peldaño 1, después al peldaño 2, y cuando ya después te sientas seguro en el 3 o en el 4, quizás puedes ir avanzando más arriba. Entonces, es por eso que también es importante tomar conciencia de si necesitamos un apoyo en esto, un partner, alguien que nos dé la seguridad, que nos dé también la confianza para poder hacerlo, para salir adelante con esto. Acá preguntan, que es un poco relacionado a lo mejor con lo que habías hablado hace un ratito. Dice, ¿qué decirle y cómo ayudar a una persona con ansiedad, sobre todo si la padece un familiar y sientes que se transmite a ti? Bueno, eso yo creo que es súper frecuente. Hay un tema ahí cuando hay ansiedad en un miembro de la familia en general, un hijo, una hija, tenemos un sistema familiar un poquito ansioso. Eso generalmente es lo que pasa. Bueno, yo creo que en estos casos lo más importante es empezar a tomar conciencia uno mismo. Como, yo creo que si ya estamos nosotros con algún tema de ansiedad, además exigirnos en estos momentos como ayudar a alguien más, ya es como sobreexigirnos mucho. Pero fíjate que en la medida en que uno también va haciendo cambios, también esto va impactando al resto del sistema de la familia. Entonces, en la medida en que tú por ti misma puedas ir quizás ir cambiando un poquito la mirada, ir enfrentando esto de una manera diferente, nosotros decimos se empiezan a generar cambios como si tú lanzas una piedra a un río, a un lago, cae la piedra y esto empieza a generar como ondas, que nosotros no nos esperamos que quizás crezcan tanto, pero a veces pasa, ¿sí? Bueno, y como para ir cerrando con la presentación en sí, contarles un poco lo que está diciendo la investigación, la ciencia respecto al tema de mindfulness. Mindfulness es una práctica en la cual estamos ejercitando nuestro cerebro y desde ahí nos ayuda a ser más conscientes de nosotros mismos, a reconocer nuestras emociones. Hacemos también un entrenamiento en nuestra atención y nos ayuda a regular cada vez mejor nuestras emociones, ¿sí? Desde el poder ser más conscientes y poder autorregularnos mucho más. Así que no solamente el hecho de mirar esta postura de la cual les he estado hablando ahora nos ayuda, si nosotros lo practicamos día a día, esto genera cambios en nuestro cerebro y a mediano y a largo plazo también nos ayuda mucho con la ansiedad y con el estrés. Bueno, yo ahora quería invitarlos a hacer una pequeña práctica. Una práctica muy cortita, pero estamos en la hora, entonces yo les pregunto, yo creo que podríamos dejarlo un poquito a criterio, los que tengan que irse de repente por alguna clase o algo comprensible, y los que quieran quedarse se pueden quedar y hacemos una práctica cortita de unos 5 minutitos, como para entender un poquito esto, de qué se trata. A lo mejor algunos ya hicieron alguna en la mañana. Así que yo les invito, les dejo acá una imagen que es un poco lo que explica lo que pasa cuando hacemos este tipo de ejercicios. Tenemos acá, en este caso el ejercicio que vamos a hacer va a ser un ejercicio de atención a la respiración, que va a ser nuestro foco. Entonces atendemos a nuestro foco y lo más probable que pase es que nuestra mente se distraiga. Eso va a pasar, ¿ya? Y el ejercicio en el fondo es darnos cuenta de que nuestra mente se distrajo. Y vamos a invitar a nuestra mente con mucha amabilidad hacia nosotros mismos, con mucho respeto, a volver nuestra atención al foco que teníamos inicialmente, ¿ya? No esperemos que eso no ocurra. Lo más habitual cuando practicamos y producto también del funcionamiento de nuestra mente es que eso pase. Ahí dejé de compartir. Que nuestra mente se esté moviendo mucho de pensamiento en pensamiento. Y bueno, en este ejercicio y al hacerlo día a día nos vamos enfrentando a diferentes sensaciones, a diferentes pensamientos, a diferentes estados emocionales. Y desde ahí, en la medida de que nosotros vamos practicándolo y vamos poniendo estas actitudes ahí sobre la mesa, el aceptar, el no hacer juicios de nosotros mismos,
la paciencia, la autoamabilidad, la autocompasión, nos estamos ayudando a practicar esa aceptación y a practicar ese enfrentar nuestras emociones desde esa postura. Y es mucho más probable que cuando nos enfrentemos a un momento como de mucha ansiedad, podamos poner en práctica esta postura y esta mirada. ¿Sí? ¿Se entiende desde ahí? ¿Sí? ¿Quién tiene alguna duda? Sí, dicen que se entiende. Súper, gracias. Entonces, los voy a invitar a hacer una pequeña práctica, ya para ir terminando con esto. Les voy a pedir que se pongan en una postura cómoda, que pongan sus pies totalmente apoyados en el piso, su espalda derecha, sus manos pueden descansar sobre sus muslos, pueden cerrar sus ojos o mirar un punto fijo hacia el suelo, lo que más les acomode. Y les voy a invitar a observar su respiración. Observamos nuestra respiración sin forzarla. Observamos el aire que entra, que sale. Recordando que este es un momento para estar con nosotros tal cual estemos, sin exigirnos nada. Observamos el ritmo de nuestra respiración, el movimiento de nuestro cuerpo. Nuestra mente se distrae, lo observamos y ponemos en práctica el soltar. Para eso vamos a invitar a nuestra atención a volver amablemente y respetuosamente a nuestra respiración. Cualquier pensamiento que nos distraiga, cualquier sensación corporal o cualquier emoción incluso que pudiese aparecer, la observamos y la acogemos amablemente. Y volvemos respetuosamente a invitar a nuestra atención, a nuestro foco en la respiración. Con cada respiración estamos con nosotros en el momento presente, tal cual es y tal cual estamos. Y tomando conciencia de que nos regalamos unos minutitos para estar con nosotros en el momento presente y tal cual es, tal cual estamos,
Vamos a ir despidiendo de este ejercicio, vamos a ir volviendo al lugar en el que estamos, abriendo nuestros ojos, cada uno a su ritmo. Volviendo acá a este espacio. Hay algunos que se estuvieron despidiendo, veo por el chat, y algunos que se quedaron también a probar el ejercicio. Y bueno, me encantaría que los que pudieran y quisieran pudieran comentar en el chat qué les pasó con el ejercicio, o quizás respecto a la charla, como ya para ir cerrando esta actividad, en honor al tiempo que estamos un poquito pasados. Valió la pena, sí, que se pasara, Maca. Estuvieron ricos estos minutitos de desconexión, conexión con uno. Siempre. Bueno. Empezó a dar algo de sueño, dice Ayelen. A veces pasa. Bueno, uno siempre dice, cuando hacemos este ejercicio nos relajamos y sentimos esa paz y esa tranquilidad, lo agradecemos mucho porque siempre es un agrado sentirnos así, ¿cierto? Ahora, si eso no ocurre y nos encontramos de pronto con alguna sensación incómoda, con algún malestar o con una emoción incluso desagradable, como lo hemos estado hablando con respecto a la ansiedad, el ejercicio se trata de ser consciente de nosotros mismos, así que también está bien. Y siempre la postura y la invitación va a ser a observar, sea lo que sea que sintamos, a aceptarlo, a acogerlo y a trabajar esa autoamabilidad con nosotros mismos. ¿Ya? Sí, como dice Javiera Toledo, al principio cuesta como para partir solo. Ay, se me van un poquito con las preguntas del chat. Pero Javiera estaba diciendo si es que habían en la universidad o algunos lugares donde lo hagan guiado. Nosotros en la universidad hemos hecho algunos talleres, pero también desde la página de la DICE hay un audio que compartimos de un ejercicio de 10 minutos. De repente también puede ser una oportunidad partir con algunos audios. ¿Sí? En la mañana también Bárbara Porter compartió lo de la página de Humanidad Compartida, donde también hay audios. ¿Sí? Sí, fue un poco cortito el ejercicio en honor al tiempo. Pero bueno, la idea es estar haciendo más actividades como esta y vamos a estar ahí promocionándolas si tenemos la oportunidad de hacer algún otro taller, alguna otra actividad. Y bueno, les agradezco a todos por estar acá. Espero que les haya ayudado. Dime. Preguntaban antes de ir cerrando, preguntaban si va a quedar la grabación. Sí, va a quedar acá en el chat del Teams la charla completa, ya, para el que la quiera revisar. Gracias también a todos por estar acá. Están opinando harto, sí. Bueno, no, agradecerte a ti, Maca, gracias por este rico momento. Estuvo muy, muy bonita tu charla. Agradecer a los participantes también, a todos ustedes, pues, por el tiempo, la disposición. Sabemos que esto lo haces con mucho cariño, así que es un agrado poder escucharte y poder tener esta experiencia. Y gracias a los participantes también, pues. Sí, muchas gracias, Ale, y gracias a todos por estar acá, por participar también. Ya estamos cerrando el seminario. Oh. Estamos cerrando y bueno, como decía Maca hace un ratito, constantemente, habitualmente están habiendo talleres también para el manejo de ansiedad, de mindfulness, que estamos transmitiendo a través de las redes también, así que no va a ser esta la última instancia porque hay muchas preguntas, no alcanzo a leerlas todas en el chat porque pasan súper rápido. No, pero yo veo muchas gracias, así que hasta ahora no he visto ninguna pregunta así como
Sí, mucho agradecimiento, que se nota mucho la dedicación, así que sí, hemos trabajado con mucho, mucho cariño. Sí, exactamente como dice Javiera Toledo. Le hemos puesto mucho, mucho amor para que esto sea algo que les sirva a todos, que sea un espacio donde podamos compartir y abrir temas que son importantes para todos y sobre todo en este periodo que estamos viviendo, ¿cierto? Sí. Súper. Bueno, Maca, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición, a los chiquillos igual. Lo dejamos hasta acá entonces, vamos cerrando, ya esta es la última patita del seminario, que gracias a todos por participar y será hasta una próxima. Que tengan todos un muy buen fin de semana, que descansen, Maca, recuperar toda la energía, que sé que estuviste full esta semana, así que desearle a todos un buen fin de semana. Sí, de todas maneras. Ale, nos falta el pantallazo final por si los que están quedando quieren poner su camarita. Sí, yo había tomado algunos pantallazos durante la sesión, pero si alguien quiere, si activan las pantallas para poder salir todos mejor en las fotos. Ana María, estuvimos en todas hoy día. Nos vimos en todas hoy día. A ver, me pilla la tecnología acá, solo te veo a ti, Maca. Ya, pero ahí están apareciendo, ya, de a poquito. Esta galería, ¿no? Yo los veo a todos, o sea, no a todos, veo a algunos. A ver, galería, sí, la tengo. Ay, mira, ahí veo mascaritas, Javiera, Victoria. Ay, gracias, chiquillas, por abrir sus cámaras. Yo me emociono cuando abren las cámaras porque casi nunca nos vemos. Hay Oye, gente ahí detrás de esos circulitos. a mí me salen abajo nomás, me pilló acá. Ahí aparecen, ya, sí. Ahí están apareciendo algunos. Activen Sí. nomás las cámaras, chiquillos, sin vergüenza, si es para la pura foto nomás. Ya, vamos nomás. Vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Sonrisa. Ya. Ay, suena. Qué top. ¿O no? Ya. Eso, Sí. pues ya, gracias a todos. La grabación va a quedar acá para el que la quiera revisar, ¿ya? Y recuerden anotarse en la lista. Súper. Eso. Gracias. Muchas gracias. Que estén todos bien. Chao, chao. Que tengan un buen fin de semana. Chao. Chao, Chao. Ali, antes que te vayas, habla la Pati por acá. Sabes que Hola, intenté Pati. anotar, pero no pude. Me pilló ¿Cómo? la tecnología. Traté de anotarme en la lista, pero no pude. Pero Me anótate pilló en el la tecnología. ¿En el Anótate chat? en el chat nomás y yo te ingreso después. Ya. Sí, por el chat también Jocelyn estaba diciendo que no le dejaba anotarse la lista, entonces para que Jocelyn también anote sus datos en el chat de la lista, en el chat del Teams para que la agregue a la lista. Ay, verdad Ya, que gracias. esta charla no la va a poder rescatar la Fernanda, porque la Fernanda estaba bajando las participantes. ¿Cómo? Fernanda, No, pero yo la acá Fernanda también estaba descargando, ya, pero tú tienes la lista. he ido anotándolos, así que yo los ingreso a la lista, no hay problema. Súper. Ya. Ya. Eso sería. Chao, Chao, chao. chao. Descansen todos el fin de semana, un abrazo grande.